¿Qué tal? Mi nombre es Diego González. Soy estudiante de la licenciatura en física en el séptimo semestre. Estudio en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Y en esta pequeña charla les voy a hablar sobre algunos modelos del universo homogéneo e isotrópico, ¿no? Entonces, vamos adelante. Primero haré una breve introducción, la cual consiste en algunos datos muy generales, pero que me parece que son importantes, interesantes. Eh, entonces, bueno, primero las distancias en el universo son muy grandes. Esto es obvio, entre comillas. El aspecto más importante en la observación cosmológica es la velocidad finita de la luz, que es una constante que denominamos c. Observamos una fuente a una distancia d en el estado evolutivo en el que se encontraba hace delta t igual a d en 13 años, ¿no? Que simplemente es el cálculo clásico del tiempo que tardaría la luz en llegar a este punto, ¿no? Entonces es tiempo igual a distancia entre velocidad. eh, y es lo que observamos en ese tiempo, ¿no? Entonces estamos observando el pasado. La velocidad finita de la luz en el espacio euclídeo, donde estamos posicionados en un origen r igual 0 en un tiempo t sub 0, implica que solo podemos observar puntos para los que la distancia cumple esta relación. Este conjunto de puntos en el espacio-tiempo se conoce como cono de luz pasado, ¿no? Entonces, observaciones fundamentales. Esas observaciones son muy importantes porque son las que moldean cómo se hacen los modelos cosmológicos, ¿no? Entonces vamos a mencionarlos. El cielo es oscuro por las noches, esto todos lo observamos todos los días. En segundo, en promedio, para escalas angulares grandes, las galaxias débiles están distribuidas uniformemente en el cielo, con excepción de algunas galaxias muy cercanas. Un corrimiento al rojo es observado en el espectro de las galaxias. En casi todos los objetos cósmicos, la fracción de masa de helio es de 25 a 30%. Los grupos de estrellas más viejos en nuestra galaxia tienen una edad de 12.000 millones de años. Una radiación de fondo de microondas es observada en todas las direcciones. El espectro de la radiación de fondo de microondas corresponde a un cuerpo negro aproximadamente perfecto a una temperatura de 2.7 más o menos kelvins, ¿no? Y por último, el número de fuentes de radio en latitudes galácticas altas no sigue esta ley que vamos a analizar en una diapositiva más adelante, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que podemos deducir, vaya, que podemos analizar en base a estas. Estas son observaciones, vaya, que están comprobadas, ¿no? O sea, son datos que se han recopilado a lo largo de los años y se sabe, ¿no? O sea, son cosas ciertas que podemos concluir al respecto. Entonces, primero, vamos a tener esta premisa que es que consideremos el universo como homogéneo, euclídeo y estático. Me faltó ponerlo, pero también infinito, ¿no? En principio no sabemos. Es infinito, homogéneo, euclídeo y estático. Entonces, el primer punto es que el cielo nocturno es oscuro, ¿no? Eso es lo que vemos, eso es observacional. Pero en este universo, con estas premisas, el cielo nocturno debería ser brillante en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es integrar, sobre todo, vaya, tomamos esferas, em, sí, una superficie esférica, donde tenemos que n estrellas, la densidad promedio de estrellas, que es constante en el espacio y en el tiempo, r estrella, que es el radio promedio de las estrellas. Entonces tomamos un cascarón esférico de radio r y grosor dr alrededor de nosotros, el cual contendría em, n estrella por un volumen, lo que es igual a 4pi r cuadrado por dr y por n, ¿no? Que no es más que por así decirlo, es como un cálculo de una masa, ¿no? Un número de estrellas que tendría que haber en ese cascarón. Entonces, cada estrella subtiende este ángulo sólido de aquí en el cielo. Entonces, el ángulo total que cubren estas estrellas en el cielo debería ser igual a esto, ¿no? Lo cual es independiente del radio del cascarón, es lo que podemos deducir de este resultado. Y si integramos para todos los radios, porque estamos considerando que el universo es infinito, en principio no lo sabemos, entonces la integral diverge, ¿no? Es decir, eh, podemos interpretar como que es un ángulo sólido infinito, lo cual físicamente no tiene sentido, ¿no? El punto 8 de la lista es que el número de fuentes
em, no cumple la ley que vamos a analizar más adelante, ¿no? Entonces, si consideramos una población de fuentes con una función de luminosidad que es constante en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, n es la densidad de fuentes con luminosidad mayor a L. Entonces tomamos un cascarón esférico igualmente que en el ejemplo pasado, de radio R y grosor de R alrededor de nosotros, el cual contiene también una densidad de fuentes, ¿no? Un número de fuentes que es, no lo escribí por aquí, pero es 4pi r cuadrado n, ¿no? Que n es la densidad de fuentes, que no es más que otra vez el número de fuentes que contendría un cascarón que tomamos nosotros. Entonces, debido a que el flujo S está relacionado a la luminosidad por L igual a 4pi r cuadrado por S, que es esta relación que tenemos aquí, entonces, el número de fuentes con flujo mayor a S en este cascarón esférico resulta integrar sobre el radio de cascarones esféricos, ¿no? Es decir, tomamos todos los cascarones esféricos si suponemos que el universo es infinito. No lo sabemos otra vez. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles de matemáticos por cuestiones de tiempo, si no, duraremos aquí haciendo integrales toda la noche, ¿no? Entonces, llegamos a haciendo este cambio de variable que está aquí, llegamos a este resultado, el cual es proporcional. Aquí lo vemos. Aquí tenemos un s a la menos u medio y un s a la menos 1, ¿no? O sea, según la suma es s a la menos 3 medios. Entonces lo que vemos es que n, el número de fuentes, es proporcional a s a la menos 3 medios en este universo homogéneo, isotrópico, euclidio e infinito. Entonces, observacionalmente, esta relación no se cumple. Entonces el universo no puede ser estas cuatro premisas al mismo tiempo, ¿no? No puede ser euclidio, homogéneo, infinito y estático. Y aquí puse como un dato, entonces vimos en la lista que no, que se ve un corrimiento al rojo en galaxias que están muy lejanas. Entonces sugiere que la premisa que está mal es que está estático el universo. Entonces, ya sabemos, bueno, al menos en principio, que el universo no es estático, ¿no? Otra cosa es que la edad que hemos detectado en los cúmulos globulares, que habíamos mencionado que es de 12.000 millones de años, pues es muy sencillo. O sea, no puede haber un objeto en el universo que sea más viejo que el universo mismo, ¿no? Eso en principio no tendrá mucho sentido. Entonces, eh, pues eso, un poco de lógica. Y aquí puse los cúmulos globulares tienen edades cercanas al tiempo de Hubble, ¿no? Que 9.78 H a la menos 1 gigaños. H a la menos 1 es un parámetro el cual su valor es todavía un debate, pero es aproximadamente 0.7. Si se hace esta operación da 13.000 y pico millones de años, que es la edad estimada actual del universo, ¿no? Entonces, la aparente isotropía en la distribución de galaxias, el punto 2 de la lista, y la isotropía del fondo cósmico de microondas sugiere que el universo es isotrópico a escalas muy grandes. Es decir, si lo ves desde muy lejos, entre comillas, esto no tiene mucho sentido, si lo ves desde muy lejos, parece igual en todas las direcciones, ¿no? Obviamente, si nos acercamos, pues tú dices, oye, si me fijo, los planetas son distintos, ¿no? Las estrellas no son exactamente iguales. Pero si te alejas lo suficiente, em, el universo parece ser homogéneo e isotrópico. Y estas dos premisas se conocen como el principio cosmológico. Muy bien. Entonces, el tamaño del universo es obtenido de la constante de Hubble. Si h0 a la menos 1 establece la edad característica del universo, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior, la luz viaja a una distancia disculpen, c entre h0 en este tiempo, ¿no? Que también es velocidad entre distancia. Y perdón, entre velocidad entre tiempo, que es una distancia. Y de esta forma se obtiene el radio de Hubble como el tamaño característico del universo, ¿no? Nuevamente está este parámetro, que su valor es aproximadamente 0.7, ¿no? Adimensional. Y este es el tamaño del universo observable, solamente el universo observable. Muy bien. Entonces, cosmología newtoniana, vamos a hablar de cinemática del universo, ¿no? Que es la parte divertida. Entonces, las coordenadas comóviles
Consideremos una esfera homogénea que se está expandiendo radialmente, entonces requerimos que la densidad, esa rho de t, se mantenga espacialmente homogénea, ¿no? La densidad puede variar en el tiempo debido a la expansión o a la contracción. Está claro, o sea, si el volumen cambia, pues la densidad no puede ser la misma. Entonces elegimos un punto en t0, o sea, en tiempo t igual 0, que podemos decir que t0 es hoy, eh, puede ser hoy, a tiempos de escaladas cosmológicas, pues no me importa mucho si es ayer o si es mañana, pero vamos a tomar t0 como hoy. Y x en el centro de la esfera. Entonces, una partícula que está en la esfera en una posición x en el tiempo t0 estará localizada en una posición r al tiempo t debido a la expansión, ¿no? Ese tiempo t puede ser arbitrario. Entonces, si el universo se está expandiendo, la partícula se va a mover hasta este punto r, ¿no? Em, entonces, como la expansión es radial, pues la dirección de r es constante. Y tenemos esta relación lineal, la cual es que R evaluado en T0 es igual a X0. Y aquí se introduce lo que se conoce como el factor de escala cósmico, que si lo evaluamos en T0, tiene que ser igual a 1 para cumplir esta relación de aquí. Este factor de escala cósmico es sumamente importante en los modelos cosmológicos. Entonces, la tasa de expansión. Si tomamos la velocidad de estas partículas móviles, velocidad clásica, se obtiene derivando, obviamente, su posición con respecto al tiempo, ¿no? Esto es sencillo. Entonces, lo único que hacemos aquí es derivar la posición con respecto al tiempo. Aquí hacemos la sustitución de la relación que vimos en la diapositiva anterior. Y como únicamente el factor de escala cósmico depende del tiempo, entonces la derivada con respecto al tiempo solo afecta a este factor de escala, ¿no? Y aquí volvemos a sustituir la relación anterior y nos queda este A punto entre A, ¿no? Lo cual se conoce como la tasa de expansión, que está aquí definida. Entonces, esta tasa de expansión está relacionada a la constante de Hubble. Si consideramos el vector de velocidad de dos partículas comóviles con posiciones r y r más delta r, entonces tenemos esta relación de aquí, que es la misma de acá arriba, ¿no? Solamente para dos partículas. Y como vemos, esta es la ley de Hubble, que esta es la constante de Hubble. Entonces es prácticamente la misma, ¿no? Esta es una distancia, esta es una velocidad, velocidad, distancia y un parámetro. Em, entonces, la ecuación 8 es una generalización de la ley de Hubble para un tiempo arbitrario. Muy bien. Entonces, ecuación del movimiento. Consideremos una superficie esférica de radio X en el tiempo t0, es decir, hoy, y de radio R igual a por X, que es la relación que vimos anteriormente, en un tiempo t, ¿no? Entonces, la masa m contenida dentro de esta superficie comóvil debe ser constante en el tiempo, la masa no varía, y está dada por esta relación de aquí, que no es más que la integral de la densidad por el volumen, ¿no? Entonces aquí simplemente haciendo un poco de álgebra y sustituyendo esta relación de aquí, obtenemos estas ecuaciones, estas relaciones, de las cuales, por ejemplo, si tomamos la primera y tomamos la tercera y hacemos los despejes pertinentes, vemos eh, que la densidad para un tiempo arbitrario es proporcional al factor de escala a la -3. Eso es un dato importante en unas diapositivas más adelante. Entonces, la aceleración gravitacional de una partícula en la superficie esférica es de g por m entre r cuadrado, ¿no? Lo que nos lleva a la ecuación del movimiento de la partícula. Entonces, aquí tenemos la ecuación del movimiento de la partícula para la posición, que nos da esta relación de aquí, que es muy parecida a la ecuación de gravitación universal. Y sustituyendo m, que es la que habíamos obtenido aquí anteriormente, nos queda esta expresión de aquí. Y si simplemente cambiamos por el factor de escala, haciendo las sustituciones con esta relación, obtenemos este resultado de aquí. Entonces, es la primera ecuación del movimiento que obtenemos, ¿no?
Entonces, vamos a ver conservación de la energía. Que es otra manera de describir la dinámica de este cascarón en expansión, ¿no? Que es lo que estamos en principio imaginando que es el universo, ¿no? Un cascarón que se está expandiendo. Eh, Esto se basa en la ley de conservación de la energía. Entonces, la suma de la energía cinética y la energía potencial debe ser constante en el tiempo. Esto lo sabemos, ¿no? De mecánica clásica. Entonces, de la ecuación 13, que es la ecuación anterior, que es la que derivamos para el factor de escala, em, si la multiplicamos por dos veces el factor de escala 2 puntos y la integramos con respecto a t, obtenemos esta expresión de aquí. Esta no es más que la constante de integración, ¿no? Y si lo multiplicamos por x cuadrado entre 2, esto es álgebra conveniente, ¿no? Para obtener los resultados. Vemos que nos queda un factor que es prácticamente la energía cinética más energía potencial igual a una constante. ¿Por qué constante? Ninguna de estas variables depende del tiempo. Entonces, estas cantidades deben de ser siempre iguales. Y esta ecuación se puede interpretar como la ecuación de conservación de la energía para este universo en expansión. Muy bien. Entonces, esta constante de integración es importante porque podemos, en base a su valor, podemos hacer algunas conclusiones al respecto de la forma del universo. Entonces, si K es menor que cero, entonces el lado derecho de la ecuación 14 es esta de aquí, eh, es siempre positivo. Entonces, el universo se va a expandir para siempre, ¿no? Si K fuera negativo. Si K es igual a cero, el lado derecho de esta ecuación será siempre positivo, pero de una manera en la que para un tiempo infinito se va a detener esta expansión, pero se va a detener y ahí se va a quedar, ¿no? Porque tenemos que su derivada tiende a cero. Nunca es cero, pero entonces aproximadamente se detiene, ¿no? Es muy pequeño la expansión en un tiempo infinito. Y si K es mayor que cero, el lado derecho de esta ecuación, de la ecuación 14, desaparece si se cumple esta condición del factor de escala, que sea igual a esta relación de aquí. Entonces, para este valor del factor de escala, su derivada con respecto al tiempo es igual a cero y la expansión se detendrá, pero después se va a contraer, es decir, que el universo va a volver a colapsar. En el caso de k igual cero, el universo tiene una densidad actual llamada densidad crítica, donde si tomamos t sub 0 y el parámetro de Hubble igual a el factor de escala punto en t0, haciendo estas sustituciones en la ecuación 14, nos da esta densidad crítica, ¿no? Que es la densidad al día de hoy, por así decirlo. Em, y también se define el parámetro de densidad, que es omega sub 0 igual a la densidad sub 0 y la densidad crítica. Estos parámetros de densidad son muy importantes en la forma en la que se expresan las ecuaciones de la expansión, pero ya lo veremos en una diapositiva más adelante. Entonces, eh, modificaciones debido a la relatividad general. Primero, bueno, aquí puse primera ley de la termodinámica, sabemos que el cambio de la energía interna en un cambio adiabático en un volumen es igual a du igual a menos P por un diferencial de volumen, ¿no? Esto de termodinámica de toda la vida. Entonces, si vemos esta ecuación, que en principio no suena igual que la primera ley de la termodinámica, entonces Rho por C cuadrada corresponde a una densidad de energía contenida en este volumen y el factor de escala al cubo corresponde al volumen. Y esto es igual a menos P por un diferencial de volumen. Entonces, es la primera ley de la termodinámica para el universo en expansión, ¿no? Que ya sabemos que está expandiéndose. Entonces, ecuaciones de la expansión de Friedmann-Lemaitre son ecuaciones para el factor de escala, las cuales se derivan de la relatividad general para un universo homogéneo isotrópico, ¿no? Vamos a ver cómo se obtienen estas ecuaciones porque es complicado y tomaría bastante tiempo, pero aquí es donde se introduce, esto es la parte importante de este par de ecuaciones, porque se introduce este lambda
eh, la cual es una constante cosmológica que introdujo Einstein para tener soluciones para estas ecuaciones donde el universo sea estático, ¿no? Aquí vemos para que esto sea estático. Hoy en día sabemos que el universo no es estático, lo vimos en las primeras diapositivas, em, pero igualmente la constante cosmológica sabemos que es diferente de cero, entonces es algo importante esta constante. No se sabe todavía qué es, pero es importante. Ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Los componentes de la materia en el universo. Entonces, tenemos que materia libre de presión. La presión en un gas, por ejemplo, está determinada por el movimiento térmico de sus constituyentes. Entonces, por ejemplo, en el aire, las partículas se mueven a una velocidad cercana a la del sonido, pero esta presión es mucho menor que esta ρ por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? O sea, es mucho menor la velocidad del sonido. Entonces, gravitacionalmente esto es insignificante. En cosmología, cualquier sustancia que cumpla con esta relación, que la presión sea mucho menor que esto, eh, se conoce como materia sin presión o polvo cósmico. Y se suele aproximar a cero, ¿no? P sub m por materia, ¿no? La presión de la materia igual a cero. Aproximadamente cero, pero se considera cero, es muy pequeña. Después, la radiación. Si esta condición no se satisface, esta condición de aquí, es decir, que las velocidades son aproximadamente iguales a la velocidad de la luz, entonces este componente del universo se llama radiación, como por ejemplo la electromagnética, que es la que más conocemos y la que utilizamos y para comunicaciones, etcétera. Em, entonces, incluso partículas de materia finita pueden tener una velocidad térmica cercana a c. Si la velocidad térmica de las partículas es mucho mayor que la energía de la masa en reposo, que es esta relación de aquí, en estos casos, la presión está relacionada con la densidad por medio de la siguiente ecuación de estado para la radiación, que es presión de radiación es igual a un tercio de la densidad de radiación por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, energía de vacío, debido a que la densidad de energía del vacío, ρ sub V, es constante en espacio y en el tiempo, a partir de la primera ley de la termodinámica obtenemos esta, esta relación de aquí. ¿Por qué es negativo? Porque, bueno, sabemos que si se está expandiendo eso en una expansión adiabática, esta integral es negativa, ¿no? Esto se puede ver de esta ecuación de la primera ley de la termodinámica para un universo en expansión. Entonces, la presión de energía de vacío es igual a menos ρ sub v por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy bien. Entonces, deducción de la ecuación de expansión. Vamos a analizarlo muy por encima, por así decirlo. Insisto, el álgebra no es complicada, pero sí es mucho trabajo. Entonces no nos daría tiempo, ¿no? Duraría demasiado esta pequeña plática, ¿no? Entonces, comenzando con la ecuación de la conservación de la energía, la ecuación creo 14, y derivando a ambos lados con respecto a que, bueno, la ecuación 14 es esta, la derivamos a ambos lados con respecto al tiempo y obtenemos esta expresión de aquí. Después, si derivamos la ecuación 17 con respecto a t, obtenemos esto y resolviendo esta ecuación para ρ punto y sustituyendo aquí, obtenemos esta ecuación de expansión. Y si consideramos los componentes de la materia, o sea, esta P y esta ρ son iguales ρ es igual a ρ sub m más ρ sub r más ρ sub v, que son nada más que la densidad de materia, densidad de radiación y densidad de energía de vacío. Em, y la presión, que es igual a la presión de radiación y la presión de energía de vacío, no se pone la P sub m porque vimos que era aproximadamente cero, ¿no? Y sustituyendo la primera de estas ecuaciones, es decir, esta, en la ecuación de 14, obtenemos la primera de las ecuaciones de Friedman si la densidad ρ se define como ρ sub m más r y ρ sub v es igual a lambda entre 8pi por g. Entonces aquí tenemos otra ecuación de expansión, ¿no? Ya en estos términos que definimos en la diapositiva anterior.
Muy bien. Ahora consideremos la evolución en la densidad de los componentes cósmicos de la ecuación 17, la ecuación anterior. Para materia sin presión obtenemos directamente que es proporcional. Esto lo estás haciendo los despejes en la ecuación 17. También es álgebra bastante sencilla. Entonces tenemos que ρ sub m para un tiempo arbitrario es proporcional al factor de escala a la -3, lo cual concuerda con la ecuación 11. No voy a regresar, que también me tomaría bastante tiempo regresar a cada ecuación que estamos analizando, pero igual se puede pausar el video y regresar a las ecuaciones para verificar estos resultados. Sustituyendo ahora en la ecuación de estado, que era la ecuación 20, para la radiación en la ecuación 17, obtenemos que ρ sub t para un tiempo arbitrario es proporcional al factor de escala a la -4. Y la densidad de energía de vacío es una constante en el tiempo, ¿no? Entonces, para cualquier tiempo es exactamente igual, es una constante. Y si hacemos nada más que despejes aquí, obtenemos, eh, bueno, definimos más bien los parámetros de densidad para la materia, para la radiación y para la energía de vacío, ¿no? Que se definen de esta manera. Entonces, ρ sub m, 0, esto me faltó mencionarlo, es la densidad de materia en el tiempo de hoy, ¿no? O sea, ya habíamos visto que T0 era tiempo de hoy, por así decirlo. Tiempo actual, la época actual. Lo mismo para ρ sub r, 0. Y como ρ sub v es una constante, pues no tiene el cero, ¿no? Es igual si es hoy o si es en 1 millón de años o 1 millón de años antes, ¿no? Entonces, bueno, definimos los parámetros de densidad. Y el parámetro omega sub 0, que es el parámetro de densidad hoy, pues no es más que la suma de los tres. Muy bien. Entonces, con estas relaciones, la ecuación de expansión 18 se puede escribir, que no es más que si sustituimos estos parámetros de densidad en la ecuación 18, obtenemos esta ecuación de expansión que ya tiene una forma más familiar, por así decirlo. Em, entonces, si evaluamos esta ecuación, esta expresión en la época actual, con h en t0, o sea, si aquí fuera t0, y el factor de escala que para el tiempo actual tiene que ser igual a 1, esto lo definimos al principio, entonces obtenemos el valor de la constante de integración, lo cual es importante porque nos daba el comportamiento de la expansión, ¿no? A diferentes tiempos. Entonces, haciendo estas sustituciones, obtenemos este valor para la constante de integración, para la constante K, que es igual a esta relación de aquí, ¿no? Es el parámetro de Planck entre la velocidad de la luz al cuadrado por el factor de densidad de masa, el de energía de vacío, menos 1. Y podemos interpretar esta constante como la curvatura escalar del universo actual, es decir, qué forma tiene el universo actual. Entonces, vamos a analizar cómo pueden ser estos valores de K si le diéramos, vaya, números. Que, por cierto, ahora, hoy en día, ya se conocen los valores de estos omega, ¿no? De los parámetros de densidad. Entonces, realmente, hoy en día ya podemos darle un valor a K y podemos saber qué forma tiene el universo. Muy bien. Entonces, si esta constante es mayor que 0.1 sobre raíz de K, podemos interpretar como el radio de la curvatura de la esfera tridimensional y de acuerdo con la sección de cosmología newtoniana, el orden de magnitud del radio de curvatura es C entre H0, ¿no? Entonces, por aquí tenemos mayor que 1, tenemos esta esfera, ¿no? Que bueno, aquí lo tenemos para el omega sub 0, pero es prácticamente lo mismo. Si K es igual a 0, el espacio tridimensional es euclidio para cualquier tiempo, es decir, plano, que es esta de aquí, ¿no? Esto sería el universo. Y si K es menor que 0,
el espacio es hiperbólico, ¿no? Como vemos en esta imagen. Entonces, es muy importante el valor de esta constante. Y bueno, la relatividad general nos brinda una relación entre la curvatura del espacio y la densidad del universo. Esto es muy impresionante y muy interesante. Eh, entonces, si el universo tiene una topología simple, es finito en el caso de que K sea mayor a cero e infinito para K menor o igual a cero. Y en cualquiera de los dos casos no tiene frontera, es decir, como podemos observar en la imagen, si tú fueras, no sé, estás en un punto aquí en esta superficie y tú dices, vale, quiero llegar al borde del universo, ¿no? Entonces tú vas a caminar y vas a caminar y vas a caminar y vas a caminar. Entonces realmente no tiene una frontera, ¿no? Es un poco complicado verlo, pero bueno, es así, ¿no? En ninguno de los tres casos el universo tiene frontera. Muy bien. Entonces, bueno, con las ecuaciones 31 y la ecuación 32 obtenemos una ecuación de expansión de esta forma, que ya es una forma muy, muy general, y donde se define también la función de Hubble adimensional, que es eh, E en un tiempo arbitrario igual a h de t entre el parámetro de Hubble, ¿no? Entonces ya tenemos una ecuación de expansión bastante más sencilla, ¿no? Muy bien. Em, En esta ecuación podemos analizar su dependencia en el factor de escala. Si el factor de escala es muy pequeño, el primer término domina, es decir, omega para la radiación. Para un factor de escala mayor a el factor de escala sub EQ, el polvo domina, que es decir, esta omega sub m es el factor dominante en la expresión, entonces es el que habría más en el universo, ¿no? Si K es diferente de cero, domina el tercer término, llamado término de curvatura. Y para factores de escala muy grandes, la constante cosmológica domina si es diferente de cero. Entonces, por eso es importante que podamos definir la ecuación de la expansión de diferentes formas, ¿no? Muy bien. Eh, la clasificación del modelo, entonces, elegir una alternativa que describa a nuestro universo depende de los parámetros de densidad. Como vimos de esta ecuación, ¿no? Depende básicamente de los parámetros de densidad. Entonces encontramos esta clasificación, ¿no? Si lambda es igual a cero, entonces h cuadrada es mayor que cero para todo factor de escala menor o igual a 1, mientras que el comportamiento para un factor de escala mayor a 1 depende de omega sub cero, ¿no? Aquí está mal, debería ser mayor que 1, ¿no? Depende del factor de densidad de la masa. Entonces, si el factor de escala, perdón, factor de escala, el parámetro de densidad de la masa es menor que 1, h cuadrada es mayor que cero para todo factor de escala. Entonces el universo se expandería para todo tiempo. En cambio, si el em, omega sub m es mayor que 1, h cuadrado desaparece para un factor de escala que cumpla con esta relación. Es decir, el universo tendrá una expansión máxima cuando el factor de escala sea máxima y después va a colapsar, ¿no? Entonces, este, bueno, en este caso el comportamiento depende del signo de K. Aquí obtuvimos la clasificación discutida para lambda igual cero, donde el comportamiento depende del signo de K, ¿no? Ahora vamos a ver si lambda es bueno, mayor igual que cero, perdón, mayor que cero, el signo de K no es suficiente para predecir el comportamiento de la expansión. Entonces, para un lambda mayor o igual que cero, tenemos la siguiente clasificación. Si omega sub m es menor que 1, el universo se expande para todo factor de escala que sea mayor que 1, ¿no? Para omega mayor que 1, el comportamiento del factor de escala en un tiempo arbitrario depende de omega sub lambda, si omega sub lambda es suficientemente pequeño. Entonces existe un factor de escala máximo donde la expansión se detiene y luego se revierte, es decir, que el universo vuelve a colapsar. Pero si el parámetro de densidad de la energía de vacío es muy grande, entonces el universo se va a expandir para siempre, ¿no? Porque ese término domina en la ecuación de la expansión. Entonces,
como podemos ver de esta clasificación, pues no es nada trivial. Es decir, si lambda tiene cierto valor, puedes tener no una clasificación, sino dos clasificaciones. Lo mismo, si lambda es mayor que cero, entonces tienes dos o tres comportamientos de la expansión distintos. Muy bien. Bueno, de hecho, uno más. Si omega sub lambda es menor que uno, entonces h cuadrado es mayor que cero para todo factor de escala menor o igual que uno, ¿no? Aquí esto debería ir abajo. Entonces, es otra clasificación. Si omega sub lambda es mayor que uno, es posible que h cuadrado sea igual a cero para un factor de escala que cumpla con esta relación. Entonces, con esta clasificación, eh, podemos concluir que el factor de escala alcanzó su valor a igual que cero en el pasado, ¿no? O sea, porque el factor de escala ya no puede ser igual a cero. Es decir, mm, lo que es cierto es que el universo no está estático ya. Esto lo analizamos desde la tercera diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto el tamaño del universo formalmente desapareció, ¿no? Este, entonces, cuando el factor de escala tiende a cero, tanto la densidad de la materia como la de la radiación divergen. Es decir, son infinitas, porque si el volumen es, tiende a cero, que es, ¿cómo explicarlo? Eh, vaya, la densidad tiende a infinito. Entonces, aquí se habla de una singularidad, es decir, que el universo tenía una singularidad, un punto en el que la densidad era infinita, ¿no? Y este punto es el conocido, famoso, ¿no? Llamado Big Bang. Em, muy bien. Entonces, también, bueno, definimos este punto en el que el factor de escala era igual a cero como el punto donde empieza el tiempo, ¿no? Es decir, eh, donde empieza a contarse la edad del universo. Antes, antes que este punto, no podemos, no podríamos analizarlo porque lo que pasó antes de la singularidad no afectaría directamente a lo que pasó después de que el factor de escala era igual a cero y empieza a incrementar, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, por eso es que tomamos este como el inicio del tiempo, ¿no? Es de donde nosotros podemos empezar a estudiar la física y analizar las consecuencias de la expansión y de las densidades, que es lo que estamos viendo en esta pequeña charla, ¿no? Entonces, muy bien. Para caracterizar el universo, si se está acelerando, desacelerando, etcétera, se define un parámetro de desaceleración que es Q sub 0 igual a esta relación, ¿no? Em, y se define donde el lado derecho tiene que ser evaluado en el tiempo cero. Y con las ecuaciones 19 y 33 se obtiene esta relación en función de los parámetros de densidad, ¿no? Em, que son los observables además. Muy bien. La edad del universo, para un factor de escala que se sigue de, de esta relación, eh, bueno, tenemos esta integral de aquí, la cual... mm, 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 sí. Entonces, para este factor de escala, si integramos de 0 al factor de escala a, se calcula, bueno, para el factor de escala igual a 1, que es decir, al tiempo hoy. Solamente que confundí porque no lo puse, no sé por qué, pero, pero entonces aquí sería de 0 a 1, ¿no? Como el tiempo cero, que es igual a cero, el inicio del tiempo, como lo mencioné en la diapositiva anterior, y hasta factor de escala a evaluado en T0, que como vimos al principio de la presentación, es igual a 1, ¿no? Entonces, muy bien. Y también para los modelos los cuales la constante de integración es igual a cero y lambda igual a cero, ¿no? Un universo estático. Y también el comportamiento cualitativo de los modelos cosmológicos está caracterizado por los parámetros de densidad
como ya vimos anteriormente, o sea, incluso en esta expresión está totalmente definido por los parámetros de densidad. Y la constante de Hubble que determina la longitud, ¿no? O sea, eh, del universo, vaya. Entonces, bueno, los valores aceptados y claro, son aproximados hoy en día, son estos valores de aquí, ¿no? Omega aproximadamente igual a 0.3, que es omega sub m, si no me equivoco. Omega sub lambda aproximadamente 0.7 y como les decía cuando vimos en la tercera o cuarta diapositiva la edad del universo y el tamaño del universo observable, que este parámetro es aproximadamente 0.7, es su valor más aceptado hoy en día, ¿no? Muy bien. Entonces, el corrimiento al rojo, que era una de las cosas que estaban enlistadas al principio de la presentación. Muy bien. Eh, si consideramos un rayo de luz que nos llega hoy, el cual está parametrizado por el tiempo cósmico T y fue emitido en una época TE, entonces dos observadores comóviles con una separación de dr observan un movimiento relativo debido a la expansión dado por la ecuación, esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, y lo miden como un corrimiento al rojo de la luz, que es esta expresión de aquí, de diferencial de lambda entre lambda, igual a, que bueno, se define como el corrimiento al rojo, lo que es igual a dB entre la velocidad de la luz, ¿no? Em, y le toma un tiempo, dt igual a dr entre c, para viajar entre los dos observadores. Esto otra vez no es más que un tiempo clásico que es igual a las distancias entre las partículas comóviles o los observadores comóviles sobre una velocidad, ¿no? Y, y además, bueno, de la definición del parámetro de Hubble, obtenemos esta relación de aquí, ¿no? Y si combinamos ambas, perdón, entonces obtenemos estas relaciones de aquí, ¿no? Que no es más que hacer el álgebra de las sustituciones de estas relaciones anteriores. Entonces, si integramos esta relación, eh, bueno, que es esta y la última, obtenemos lambda igual a c por el factor de escala, que c no es más que la constante de integración de la integral, valga la redundancia. Y el valor de esta constante la determina el observador actual, ¿no? Entonces, de manera que se cumple esta relación, lambda que depende del factor de escala es igual al factor de escala por la longitud de onda del observador actual. O sea, en hoy, si nosotros observamos hoy, observamos obviamente una longitud de onda que no es la misma longitud de onda que se emitió en la época en la que se emitió la señal, ¿no? Entonces, tenemos que lambda e es igual al factor de escala evaluado en este tiempo por el lambda del observador actual. Y por otro lado, el corrimiento al rojo se define, esto es definición, como 1 más z igual al lambda actual entre el lambda e, ¿no? Que fue cuando fue emitido. El lambda sub e de cuando fue emitido la señal. Entonces, simplemente haciendo el álgebra entre las relaciones que obtuvimos aquí, obtenemos la expresión para el corrimiento al rojo, la cual es bastante simple, es 1 más z igual a 1 entre el factor de escala, ¿no? El factor de escala a la menos 1. Lo importante de esta ecuación, que sé que es como mucho álgebra y tal, pero lo importante es que z es un observable, o sea, nosotros podemos observar las longitudes de onda de las señales que nos llegan del universo. Em, entonces, por eso es que esta relación es muy importante. Esto es un observable, es decir, esto se puede medir y se puede calcular. Entonces, bueno, y además el factor de escala se relaciona con el tiempo
con el tiempo cósmico, ¿no? Muy bien. Entonces, ley de Hubble local. La ley de Hubble aplica para todas las fuentes cercanas con la ecuación 8 y haciendo esta aproximación obtenemos esta ecuación de aquí, la cual nos da este valor. Y para un z que es mucho menor que 1, bueno, obtenemos este valor, ¿no? Donde d es la distancia a la fuente con corrimiento al rojo z. Muy bien. Que bueno, que no es más que la expresión con la cual se calcula el corrimiento al rojo de fuentes cercanas. Muy bien. Entonces, el fondo cósmico de microondas, que fue otra de las cosas que se enlistaron al principio de la presentación, si asumimos que el universo tenía una radiación de cuerpo negro en un tiempo T1 y a una temperatura T1, analizaremos la evolución de estos fotones con la ecuación 41, ¿no? Muy bien. La función de Planck, que es P sub nu, no es sub, es B sub nu, especifica la energía de radiación de un cuerpo negro que pasa a través de una unidad de área por unidad de tiempo, por unidad de intervalo de frecuencia y por unidad de ángulo sólido. Entonces, usando esta definición, el número de densidad, que es de n sub nu, de fotones en un intervalo de frecuencia entre nu y nu más d nu, se obtiene esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, en un tiempo T2 mayor a T1, es decir, después, el universo se va a expandir por este factor, ¿no? Y bueno, un observador en el tiempo 2 observa los fotones desplazados por un factor 1 más z igual a A por T2 sobre A T1, ¿no? Que es el corrimiento al rojo que analizamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, muy bien. El intervalo de frecuencia original es transformado de acuerdo a esta relación de aquí. Entonces, el número de fotones decrece como factor de escala a la -3. Por lo que, bueno, tenemos esta relación al cubo, ¿no? Para el número de fotones total que recibimos hoy. Entonces, eh, combinando estas relaciones, obtenemos la densidad de fotones en un intervalo de frecuencias nu' y nu' más t nu', ¿no? Que esto sí es un cálculo un poquito más complicado y donde T2 es igual a T1 sobre 1 más Z, ¿no? Muy bien. Y la temperatura del fondo cósmico de microondas, que lo hemos visto en las primeras diapositivas, que es T sub 0 o T sub eh, fondo cósmico de microondas por sus siglas en inglés, es de aproximadamente 2.73 kelvins. Y si consideramos esta temperatura como la temperatura de todo el universo, la cual es una función del corrimiento al rojo, obtenemos esta relación de aquí, ¿no? Que es función únicamente del corrimiento al rojo. Muy bien. Entonces, vamos a analizar las distancias en cosmología, ¿no? Entonces, las distancias en astronomía extragaláctica se suelen expresar en términos del corrimiento al rojo, debido a que es el único observable entre las funciones factor de escala, el tiempo y el corrimiento al rojo, ¿no? Que de hecho es lo que vemos aquí. En un espacio-tiempo no euclidiano, como es nuestro universo, las distancias se miden de dos maneras principales. Entonces, definimos la distancia de diámetro angular. Consideremos una fuente esférica de radio R, la cual cubre un ángulo sólido omega. Entonces, la distancia de diámetro angular se define como esta expresión de aquí, ¿no? Que es la raíz cuadrada de el radio de esta esfera al cuadrado por pi entre el ángulo sólido omega. Y la distancia luminosa, si consideramos una fuente con luminosidad L y flujo S, y su distancia se define como raíz de luminosidad entre 4pi por el flujo, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos dos maneras diferentes de medir distancias en cosmología. Em, Muy bien. Para lambda igual cero, tenemos la relación de Matrix es aplicable, que es esta relación de aquí, y también se puede definir una relación entre las distancias de diámetro angular y la distancia luminosa, ¿no? Entonces, podemos saber ambas, que además ambas son únicamente eh, función del corrimiento al rojo, que es el único observable entre todos los parámetros importantes para poder predecir el comportamiento de la expansión del universo, ¿no? Eh, muy bien, y por último, simplemente como una mención, el modelo de Einstein de Sitter, perdón. Este modelo tiene que el parámetro de densidad de la energía de vacío es igual a cero, K es igual a cero y el parámetro de densidad de la masa es igual a uno, ¿no? Entonces, está diciendo que el universo es estático. Muy bien. Entonces, la ecuación de expansión resultante, que es esta de aquí, se resuelve haciendo el factor de escala igual a esta cantidad y se obtiene esta relación, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos esto igual a uno, es decir, el factor de escala evaluado hoy, obtenemos la edad del universo, ¿no? Bueno, aquí está. Si hacemos A igual a uno, tenemos la edad del universo en términos del parámetro de Hubble únicamente, el cual ya vimos su valor al principio, ¿no? Eh, y pues básicamente sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero que haya quedado un poco claro. No me metí mucho en temas de desarrollo matemático porque si no sería muy extenso el video, pero espero que haya todo quedado muy claro en general. Y de todas maneras, cualquier duda, pues me pueden contactar por YouTube, que es donde va a estar este, este video. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención y espero que la sigan pasando muy bonito. Hasta luego.